¿Te has preguntado por qué, a pesar de rezar tanto, sigues sintiéndote solo? ¿Por qué ese rosario en tu mano no llena el vacío que hay dentro? Hay una razón poderosa detrás de esa soledad, y no está en la cantidad de cuentas que pasas por los dedos, sino en la calidad de tu presencia. Si sostienes el rosario como quien sostiene un objeto, sin vincular el corazón a cada palabra, la oración pierde su fuerza, y el alma queda desprotegida ante la desolación interior. Hoy vamos a descubrir por qué sucede esto y cómo, siguiendo el ejemplo de hombres como Padre Pío, la oración auténtica puede romper la soledad y abrirte al toque sobrenatural de Dios. Piensa en el rosario por un momento. Es un sacramental, un camino hacia la Virgen, una escuela de contemplación. Pero también puede convertirse en un adorno, en una frase hecha, en una rutina que se repite sin sentido. ¿Qué diferencia a quien siente consuelo después de rezar del que vuelve a quedarse solo? La respuesta está en la presencia. Cuando rezas con presencia, cada Ave María es una puerta que se abre. Cuando rezas en piloto automático, cada Ave María es un eco vacío. Padre Pío no es una fórmula mágica, no es el héroe de un cuento que garantiza milagros por su fama. Su vida nos muestra una verdad sencilla y exigente. La oración prolongada y disciplinada no es espectáculo, es relación. Era conocido por su rosario gastado de uso y por su constante intercesión por los demás, no porque creía que las cuentas tuvieran poder propio, sino porque la oración continuada cultiva en el corazón una disponibilidad real a la gracia. Esa disponibilidad es lo que llamamos a veces el toque sobrenatural de Dios, una convicción, un consuelo, una fortaleza interior que cambia la mirada sobre la vida. Antes de seguir, quiero que hagas algo pequeño y concreto. Si esta palabra está tocando algo hondo en ti, escribe ahora en los comentarios, Padre Pío, enséñame a rezar. O, si decides comprometerte, escribe, me comprometo. Hazlo y quédate conmigo hasta el final. Aquí no busco que aumentes las cuentas del rosario por apariencia, sino que recobres la vida de oración que rompe la soledad. Existen 4 errores fatales que vacían el poder del rosario. No son teorías lejanas, son hábitos cotidianos que verás reflejados en tu vida si te detienes a mirar. Voy a explicarlos con ejemplos que podrías reconocer, y ofreceré cómo corregirlos, paso a paso. El primer error es rezar en piloto automático. Es ese movimiento de labios y dedos que ocurre mientras piensas en la lista de la compra, en la discusión que tuviste ayer o en el trabajo que te espera. Rezas, pero tu mente no está donde están tus palabras. Imagina conducir un coche con el piloto automático puesto, mientras el paisaje pasa sin que lo veas. Llegas al destino, pero no recuerdas nada del camino. Lo mismo sucede con la oración mecánica. Llegas al final del rosario sin haber encontrado a Dios en el camino. ¿Cómo repararlo? Primero, acepta la realidad sin culparte. La distracción es humana. Segundo, practica la decena bien rezada. Toma una decena, haz una pausa consciente antes de empezar, respira profundamente y propón una intención clara. Reza cada Ave María como una conversación breve. Dirige la mirada interior hacia la realidad que invocas. Si la mente se va, vuelve con ternura. No necesitas reprocharte, necesitas volver. 3 respiraciones profundas antes de cada misterio pueden anclar tu atención. Un simple «Señora, ayúdame a estar contigo» antes de la primera Ave María cambia la postura interior. El segundo error es tratar el rosario como amuleto o símbolo decorativo. He visto rosarios en coches, en vitrinas, colgando de paredes, símbolos bellos sí, pero muchas veces inertes. El sacramental no es una varita de la suerte, es un medio para encontrarte con Cristo por María. Cuando reduces el rosario a un objeto que protege sin tu participación, pierdes la relación. Esto tiene consecuencias. Te quedas esperando un resultado externo, una señal, una protección automática mientras tu corazón sigue aislado. La corrección aquí es práctica. Si tienes rosarios que no usas, dónalos a quien los rezará o simplemente pon uno al servicio de la oración en tu casa.
Usa el rosario con intención, no lo exhibas como trofeo. Cuando lo tomes, deja que el tacto te recuerde que cada cuenta es un paso hacia la comunión, no una promesa mágica. El tercer error es la oración condicionada o de negociación. Si me curas, volveré a rezar. Si me das esta gracia, te seré fiel. La oración condicionada convierte a Dios en comerciante y a ti en comerciante también. Es una deformación comprensible del corazón herido que desea control cuando falta esperanza. Pero la oración verdadera no es un contrato, es entrega. No te estoy pidiendo que ignores tus peticiones ni que no las lleves con confianza, sino que las presentes desde la libertad. Señor, te ofrezco esto. Si conviene a tu voluntad, hazlo. Si no, dame la gracia para aceptarlo. Esta postura libera de una soledad existencial, la sensación de estar hablando con un interlocutor frío que exige reciprocidad inmediata. Padre Pío enseñaba la disponibilidad de la voluntad, no un cálculo, sino una entrega. Practica la oración que termina en abandono. Hágase tu voluntad. Reúne tus peticiones, preséntalas con fe y entrénate en la confianza que acepta la voluntad de Dios aunque la respuesta no sea la que esperabas. El cuarto y más devastador error es el teatro espiritual. Fingir devoción, escenificar piedad para ser visto o autoengañarse con una apariencia de santidad. El teatro espiritual produce una soledad profunda porque alimenta una vida dividida. Por fuera todo parece bien, por dentro hay vacío. ¿Cómo reconocerlo? Si tu mayor motivación para rezar es la aprobación ajena o tu propia autoimagen, podrías estar actuando. El resultado es que, a largo plazo, te alejas de la verdad de Dios y de ti mismo. La cura para esto es la humildad del examen de conciencia y la sinceridad. Haz un pacto honesto con tu oración. Menos postureo, más verdad. Reza en la noche cuando nadie te ve. Reza por quienes no pueden verte. Deja que tu vida de oración sea pequeña y escondida, y verás cómo, poco a poco, el corazón se compone. Entre cada uno de estos errores, la vida de Padre Pío nos da luces prácticas. No transformas a este santo en un taumaturgo de leyenda, mejor tómalo como ejemplo de coherencia espiritual. Era un hombre sencillo en su devoción, que no idealizó el sacramental ni lo convirtió en superstición. Cuentan los que lo conocieron que su rosario estaba gastado por el uso, y que no dejaba de interceder por los demás, muchas veces en la soledad de la noche. No hizo del rosario un espectáculo, lo hizo un modo de permanecer junto a Dios y desde ahí servir a los demás. Cuando veas un rosario desgastado por el uso honesto, aprenderás algo esencial. El sacrificio de tiempo y la constancia producen un corazón que aguanta la soledad sin sucumbir a ella. A estas alturas quizá te preguntes, ¿y qué prácticas concretas puedo empezar hoy para que mi rosario deje de ser una rutina y se convierta en instrumento de gracia? Te propongo pasos sencillos, prácticos y probados, no fórmulas mágicas. Primero, calidad antes que cantidad. No se trata de cuántas decenas hagas al día, sino de cuán atenta estás en una decena. Hoy por la noche, comprométete a rezar solo una decena con intención clara. Antes de empezar, respira profundamente 3 veces. Nombra tu intención en una frase breve. Ora con la conciencia de estar ante la Madre. Si al terminar tienes fuerzas y deseas continuar, hazlo. Si no, celebra ese encuentro. Lo importante es aprender a habitar la oración. Segundo, técnica de respiración y atención. Entre cada Ave María, haz una pausa breve. Una respiración consciente, un pequeño silencio para volver. No necesitas largas meditaciones, con 1 segundo o 2 basta para reenfocar el alma. Si te distraes, no te culpes, vuelve. Rezar sin culpa significa aceptar que la atención se entrena, no se exige por decreto. Tercero, reanudar sin culpa. Una práctica peligrosa es abandonar la oración por distracción y no volver por vergüenza. Ese remolino de culpa puede engendrar más soledad. Aprende a reanudar con ternura. Si te pierdes, toma la última palabra que recuerdas de la oración y retómala. Di una palabra que te ancle, Señor, misericordia, María, y continúa. La oración es un diálogo, no una prueba de memoria. Cuarto, convierte los tiempos de espera en oportunidades.
Tráfico, colas, despertarte a medianoche, todos estos momentos pueden ser decenas ofrecidas con intención. Si estás en el coche y un semáforo te detiene, toma el rosario y regálale una decena a alguien que necesite esa oración. No necesitas un lugar especial para rezar con presencia, necesitas una decisión interior. Quinto, revisa tu relación con los sacramentales. Si tienes rosarios guardados sin uso o destinados a ser exhibidos, considera donarlos o ponerlos al servicio de la oración comunitaria. No permitas que los objetos acumulen un sentido de idolatría. El rosario es camino, no destino. Si no lo usas, no es necesariamente culpa tuya. Es una invitación a convertirlo en puente hacia el encuentro con Dios o a liberarlo para quien lo usará con corazón ardiente. Sexto, practica la intercesión nocturna. Una de las figuras más conmovedoras en las vidas de los santos es la intercesión por los demás cuando nadie los ve. Reserva un momento de la noche para orar por los nombres que llevas en el corazón. No hace falta que sean largas listas. 3 nombres concentrados con amor pueden transformar tu noche y entrenar tu corazón para la compasión, y la compasión apaga la soledad. Mientras trabajas estas prácticas, mantén una actitud de discernimiento sobre las experiencias espirituales. El toque sobrenatural no siempre es una aparición o una señal extraordinaria. Muchas veces es una paz que dura, una convicción interior, una fortaleza para aceptar sufrimientos sin hundirse. No te obsesiones con buscar un signo espectacular. Jesús a menudo habló de la paz como prueba de su presencia. Esa paz, que no depende de las circunstancias, es un efecto real de la gracia cuando la oración es verdadera. Ahora volvamos al clímax de este camino, el teatro espiritual. Este error no solo desvirtúa la oración, la corroe desde dentro y produce una soledad más áspera que cualquier aislamiento externo. Fingir devoción para ser visto, aparentar fidelidad para ser aplaudido, adoptar palabras huecas para sostener una identidad espiritual falsa, todo esto es teatro. Al principio puede dar reconocimiento, pero a la larga deja el corazón desnudo. La curación del teatro espiritual es doble: honestidad y servicio. Pregúntate con sinceridad: ¿rezo para que me vean o para encontrar a Dios? ¿Mis actos de piedad tienen raíz en el amor o en la imagen que proyecto? Responder a estas preguntas con valentía te permitirá dar un salto, desde la apariencia hacia la autenticidad. Y la autenticidad rompe la soledad. Cuando tu oración no es un reflejo sino un diálogo vivo, la soledad se disuelve, porque reconoces que no estás solo, Dios está contigo, y desde ahí puedes mirar a los demás con ojos nuevos. Este proceso de sanación del corazón no es inmediato. No te prometo que hoy desaparecerá todo sufrimiento, ni que tendrás una experiencia sobrenatural espectacular. Lo que te propongo es algo más profundo y duradero: aprender a orar de modo que la gracia pueda tocar tu alma con libertad. Esa gracia, cuando llega, puede cambiar tu manera de comprender lo que te pasa. Puede que la situación externa no cambie, pero el modo en que la enfrentas sí lo hará. La soledad se vuelve soportable e incluso se transforma en oportunidad para un encuentro más íntimo con Dios. Tal vez te preguntes también por las consecuencias cuando la soledad es muy intensa, cuando hay heridas profundas, ansiedad o depresión. No reduzcas estas experiencias a un simple déficit de oración. A veces, además de crecer en la vida espiritual, es necesario buscar acompañamiento profesional o pastoral. La oración y el acompañamiento no son alternativas, sino complementos. Busca a un sacerdote de confianza, habla con un director espiritual, considera apoyo psicológico si la soledad te ha llevado a un lugar oscuro. La fe no anula la razón ni la ayuda profesional, las integra. Quiero ofrecerte ahora un pequeño pacto práctico, sencillo para que lo pongas en marcha esta misma noche. No es una garantía de milagros, pero sí una invitación a la coherencia. Promesa: esta noche rezarás una decena con intención clara y técnica. Método: antes de empezar, respira 3 veces. Nombra la intención en voz baja. Reza cada Ave María con una breve pausa entre ellas para volver la mente. Si te distraes, vuelve sin culpa.
Al terminar, ofrece la decena por la intención de tu corazón y por la intención de alguien que sufre. Duración aproximada 5 a 10 minutos. Si aceptas este pacto, escribe "Me comprometo" en los comentarios. Este pequeño ejercicio, repetido con constancia, entrena la presencia. Es como enseñar a un músculo a volver al centro cada vez que se estira hacia la distracción. Con el tiempo, ese músculo de la atención te permitirá percibir la presencia de Dios no solo en la oración formal, sino en tu jornada, en el trabajo, en la familia, en la soledad nocturna. Antes de despedirme, quiero proponerte 3 acciones concretas que puedes hacer esta semana para cultivar la oración auténtica. Primero, rescata una decena diaria y cúmplela con la técnica que te he propuesto. Segundo, dona o regala rosarios que no uses. Tercero, reserva una noche a la semana para orar en silencio por otras personas, sin buscar visibilidad. Estas 3 acciones, simples y humildes, multiplican la disponibilidad del corazón y preparan el terreno para el toque de Dios. Si te sientes tentado a buscar signos extraordinarios, recuerda la enseñanza básica. Dios actúa libremente, y su modo de tocar no siempre coincide con nuestras expectativas. La gracia puede manifestarse como paz interior, un cambio de deseo, una fortaleza nueva para perdonar. Esos son toques sobrenaturales. No los subestimes por no ser ruidosos. Muchos santos describieron la consolación como una luz discreta, un calor en el corazón, una certeza que no pide demostraciones externas. Esa certeza es más potente que cualquier emoción efímera. Sostiene cuando las pruebas vienen. Me puedo imaginar que ahora sientes una mezcla de alivio y desafío. Alivio porque al fin alguien te puso nombre a la soledad que llevas. Desafío porque te piden honestidad y disciplina. Esa mezcla es buena. La vida espiritual auténtica no es cómoda en un sentido pasivo, es exigente en su invitación a la verdad. Pero también es liberadora, cuando tu oración deja de ser teatro, cuando abandona la negociación, cuando supera el piloto automático y libera a los sacramentales de la superstición, entonces la soledad empieza a ceder. Y no porque la vida exterior cambie necesariamente, sino porque tu mirada se transforma y con ella tu capacidad de sentir la presencia de Dios. Antes de cerrar, quiero proponerte una breve oración, sencilla, para pedir esa gracia de presencia. No es una fórmula mágica, es una entrega. Reza con toda la sinceridad de tu corazón. Señor, necesito tu presencia, donde el silencio me asusta. Dame la sinceridad para volver a ti sin máscaras, la paciencia para aprender a rezar con el corazón, y la libertad para aceptar tu voluntad. Haz que mi rosario sea camino hacia ti, no adorno vacío. Por intercesión de la Virgen, concédeme la gracia de sentir tu toque, consuelo, fortaleza y paz. Hágase tu voluntad. Si has decidido comprometerte, deja tu comentario ahora. Me comprometo. Y si este mensaje te ha tocado, compártelo con alguien que sienta soledad. Suscríbete para recibir más enseñanzas que ayuden a transformar la oración en vida. Comparte tu testimonio cuando experimentes un cambio. Leer cómo la gracia actúa en otros anima a toda la comunidad. Si tienes rosarios sin uso, considera donarlos a quien los rezará. No multipliques objetos inútiles, multiplica corazones en oración. Recuerda, la razón poderosa detrás de tu soledad no siempre está afuera. Muchas veces está en la manera en que rezas. Pero hay esperanza. La oración auténtica, sostenida y humilde rompe la soledad y abre paso al toque sobrenatural de Dios. Hágase tu voluntad.